En los años 70, cuando ya más o menos se ve que el régimen está acabando, se empiezan a proponer sacar nuevas revistas. Y una revista que funcionó muy bien fue una revista que se llamaba Cambio 16. Esta revista se crea en 1971 y va a ser como una revista símbolo de los que quieren que haya una democracia. En los años 70, en España, se produjo el boom de las revistas de opinión política, que se convirtieron en la primera forma de articular movimientos críticos o directamente de oposición contra la dictadura franquista. Ya existía desde 1964 la revista Cuadernos para el Diálogo, bajo la ideología demócrata cristiana, fomentada por el exministro franquista don Joaquín Ruiz Jiménez, que había evolucionado hacia posiciones de oposición al régimen franquista. Nosotros sacamos Cuadernos para el Diálogo con Ruiz Jiménez al frente. Unos meses más tarde, un año más tarde, Ruiz Jiménez fue nombrado, creo que procurador en Cortes por designación directa de Franco. Es decir, volvía a convivir la contradicción con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que Ruiz Jiménez fue una persona honesta, de sus convencimientos religiosos y hombre político, pues pensó que podía hacerse lo que de hecho ha sucedido al final, una transición del franquismo a la democracia. También existía la revista Triunfo, de don José Ángel Ezcurra y don Eduardo Aro-Teclen, que aunque había comenzado como revista de teatro, había evolucionado en la práctica a ser el órgano de expresión clandestina del Partido Comunista de España, entonces ilegal. En 1971 irrumpió en escena la revista Cambio 16, una revista fomentada por el empresario don Juan Tomás de Salas Castellano, que aunque se presentó como una revista de información económica, en la práctica sería la más importante de las revistas de opinión política que buscaban fomentar el cambio político en España. Yo era periodista, eso es lo que había hecho en mi vida, pero en este santo país para ser periodista se necesitaba un carnet de conducir especial editado por un ministerio muy especial. A Dios gracias, el ministerio casi desaparece ya y esperemos que el carnet vaya detrás. Entonces, cuando yo volví después de mis problemas con la dictadura, cuando pude volver a España 3 o 4 años después de salir al exilio, intenté encontrar trabajo como periodista y bueno, sin carnet de conducir mi único trabajo, no sé si era ayudante de redacción, no sé, con unos sueldos inverosímiles y más o menos llevando papelitos. Y me vi obligado a volverme empresario periodista. Yo soy empresario periodista por accidente, no por vocación. Convirtiéndose en referente de oposición para liberales y socialdemócratas. Su nombre se debía a que el señor Salas había reunido a 16 socios, contando con él mismo, para crear la revista, un grupo de socios que encabezaba don Luis González Seara, que asumiría la presidencia de la revista, y con él estarían además figuras como don Romualdo de Toledo o el empresario socialista don Enrique Sarasola. Soy periodista por encima de todo. Busqué 16 personas que entre todos pusieran dinero para hacer una revista que yo tenía en mente. Pero ese momento, que me parece decisivo, ¿fue fácil? ¿Cómo aparecieron esas 16 personas? No, fue fácil, no. Pasé un año buscando amigos, a todo amigo que me sonaba, y que este señor me suena por él, este es del colegio, el otro es de la universidad, el otro de no sé dónde. Y no fue nada fácil y entre todos pusimos dinero, poco dinero, y además poco dinero y con letras. ¿Cómo se hacen estas cosas? Entonces con eso empezamos. Casi de los 16, es decir, 16 uno era yo, los otros 15 pues eran casi todos amigos de colegio y otros amigos de amigos. Luis González Seara lo conocían otros de los 16 y así salió la cosa. Se constituyó con 5 millones de pesetas que evidentemente se gastaron antes de empezar casi el primer número de Cambio 16, pero aquí hemos llegado. La revista tuvo un éxito espectacular como referente de oposición. De García de Paredes, un pisito con 3 habitaciones nada más, y así nació Cambio 16. El director era un hombre de paja, era amigo nuestro, Heriberto Quesada, porque trabajaba en otro sitio. Pero hacía falta un título de alguien, digamos, de quien se fiaran los 16. Y de mí no se fiaban del todo, porque era muy joven, ¿sabes? Y un poco rebelde. Entonces yo era el director en funciones desde el número 1 hasta que me marché en 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque tenía el título y era responsable ante el gobierno de todos los contenidos. O sea que he sido el primer redactor jefe y el primer director en funciones desde el número 1 hasta que me fui. El director, digamos, que aparece en la mancheta nunca pisó la redacción porque no era ese su cometido, ¿no? Y fue una aventura maravillosa. Por desgracia para ellos, también fue un referente de inestabilidad empresarial. A los pocos años de fundarse, ya se produjo una escisión cuando el redactor jefe, don José Antonio Martínez Soler, abandonó Cambio 16 para crear su propio Cambio 16, la revista Doblón.
otra revista que alguien puede decir que era parecida, muy similar y que cuando iba a competir con Cambio 16. Sí, es verdad, lo explico claramente. Llega al gobierno con Arias Navarro Pío Cabanillas. Y entonces Pío Cabanillas concedió permiso por primera vez a Cambio 16 para que fuera una revista de información general. Entonces, cuando Pío, fíjate si era próximo Pío Cabanillas a ese nuevo Cambio 16 que vendía unos 30.000 ejemplares, que nosotros le llamamos Pío 16. Al hacerse política, ya el sesgo era más centrista, ¿no? No es que me fui yo, a mí me echaron, pero... O sea, el Juan Tomás de Salas, Romualdo de Toledo le echaron. Sí, Juan Salas, Romualdo de Toledo no, sino Juan Salas me dijo, bueno, pues si no... la excusa para echarme fue que yo hacía unas crónicas desde hacía mucho tiempo para Martín Ferrán en el Diario de Barcelona. Me despidió y yo llamé a mi amigo Enrique Barón, que era colaborador de Cambio 16, claro, de todo el grupillo que teníamos aquí, de Progress, ¿no? Y le pregunté, oye, Enrique, ¿qué me ha pasado esto? ¿Me han despedido? ¿Dando un papel? Digo, no, me han despedido verbalmente. Dice, vete inmediatamente al sindicato Vertical, allá a la Gran Vía, y di que te acaban de despedir verbalmente. Y deja el escrito, porque si no, Juan Salas va a decir que te has ido de tu empleo, abandono del puesto de trabajo de responsabilidad, y que entonces te va a despedir de verdad a los 3 días. No, hombre, ¿cómo va a hacer eso si es un tío progresista? No te fíes, me dijo Enrique Barón. Y me fui allí. Si estaban ahí y sabían lo que iba a hacer. Yo creo que fuimos el microcosmos en el cual se jugó el papel, se vio la España de después. A los 3 días, Juan Salas, gran progresista, mandó una nota ya escrita diciendo, por abandono de tu puesto en un cargo de responsabilidad, se acertó el señor Barón. Queda despedido. Fuimos al sindicato Vertical, entonces el otro sacó delante de usted, el del bigotito, lo dijo delante de mí, el del bigotito, el sindicalista de Franco, sacó el escrito, dice, parece mentira que ustedes que presumen de demócratas aprovechen nuestras leyes para hacer estas barbaridades o no sé qué. Aquí hay un escrito de este joven que le han despedido usted hace 3 días verbalmente, así que entonces gané, claro, me tuvieron que pagar. También empezaron pronto las divergencias entre los 16 socios. El señor Sarasola, junto con otros 2 de los 16, abandonó el proyecto por diferencias radicales con el señor Salas, abandonando la revista lo que podría llamarse el sector más próximo al PSOE de los que había en Cambio 16. Que la ruptura fue agresiva lo demuestra el hecho de que la revista Cambio 16, a partir de ese momento, hablara siempre del señor Sarasola como de un corrupto, sospechoso, interesado, que podía estar involucrado en asuntos ilegales. Y el señor Sarasola también haría alguna declaración contraria a los que habían sido sus socios. Eran los primeros conflictos del señor Salas en su muy conflictiva trayectoria como editor de medios de comunicación en España. ¿Y entiendes que podía ser interesante, fíjate, que una revista tan pequeña atacara a los 2 periódicos o 2 de los periódicos más leídos en el momento, o figuras muy importantes? Fíjate que además a Romero en el 75 le han ascendido a jefe de la prensa del movimiento. Y ver una revista pequeñaja que está ahí consiguiendo molestarle lo suficiente como para que contesten, porque tanto ABC como Emilio Romero desde arriba publicaron notas contra esa revista que se dedica a insultar. Don Emilio y don Torcuato, tal para cual. Uno comenzó pobre, otro rico. Señoritos los 2, malgeniados ambos. Ellos prefieren andar juntos y pelear un poco a la limón contra esta revista que ya no se puede callar más. Uno de ellos heredó un periódico y después de manejarlo a su capricho como un juguete durante años, poca honra y poco mérito ha ganado. Si su abuelo levantara de la tumba, probablemente se llevaría las manos a la cabeza. Lleva camino de convertirse en un François de pacotilla, y aun este cambio hubo de hacerlo contra Torcuato, porque el periódico que él hacía era aún peor. Y en el otro lado don Emilio, personaje de tal encarnadura que mucha gente en este país define sus alternativas de futuro por relación a él. Donde esté don Emilio, ahí no. Mucha gente define 2 Españas, la de don Emilio y la otra. Y en la de don Emilio debería quedarse solo él. A un producto, para promocionarlo, le viene bien las polémicas. Claro, por supuesto, vamos a hacer ruido, ya no solo nosotros, sino a provocar la pataleta de a quien estamos criticando. Porque si nos contestan, es que efectivamente hemos tocado una fibra, les hemos hecho daño. No están tocados y hundidos, pero sí tocados. Y a su vez, con esa réplica, nos están dando mayor visibilidad, mayor publicidad y a lo mejor gente que no había comprado Cambio 16 en ese momento,
al ver de lo que están hablando ABC y Pueblo, dicen, pues voy a comprar esta revista a ver exactamente qué es lo que dice. Emilio Romero llegó a tener la mala uva de que publicó una foto del que figuraba como presidente de la revista, porque aunque el director más famoso que tuvieron fue don José Oneto, pero tenían un consejo de administración, y aunque el que mandaba inicialmente siempre fue Juan Tomás de Salas, puso a uno que era como más conocido, don Luis González Seara, como presidente de la empresa, de la empresa editorial. Y entonces Emilio Romero publican arriba la imagen de este presidente de la revista, pero con la cara tapada, con la cara en blanco. Y pone un cara dura. Y dice, este señor, este sujeto, a quien no voy a identificar, es una persona que ahora se las da de reformista, pero que sepan que perteneció en su juventud al sector más rancio del régimen y que quiso ahí chupar del bote, y como no lo ha conseguido, ahora se dedica desde una revista a atacar a la gente respetable. De momento tapamos su cara, pero que no, si sigue por ese lado, no tenemos ningún problema en decir de quién estamos hablando. Era como digo, vaya, digo que es la primera vez que veo una amenaza en toda regla, de decir, sé quién eres y no me... Dentro dices, bueno, tampoco por contexto era muy complicado deducir que está hablando de cambio de 16, pero curiosa forma, ¿no?, de publicar la cara tapada y decir, no me hagas que te destape, ¿eh? Sí, la verdad es que muy mal disimulado por su parte, porque todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo. A veces hizo algo muy parecido, sin decir el nombre de Cambio 16, pero bastante más claro lo que hizo Don Torcuato Lucas de Atenas, es decir, hay alguna revista que necesitaría 16 cambios. Así como hay revistas especializadas en economía, hay otras cuya especialización es solo el escándalo. Consideramos que hay semanarios que necesitan al menos 16 de estos cambios. Honestidad, ecuanimidad, decencia y sobre todo estimación de los altos fines de la profesión periodística, que en manos de algunos no queda enaltecida, sino envilecida. Pues, en fin, era... Es que directamente es como si Cambio 16 de repente un día dice, es que hay cierto periódico que no sabe ni el ABC del periodismo. Oh, señor, ¿a quién se estarán refiriendo? Pues, claro. Pero bueno, pues jugada redonda por parte de Cambio 16. Me reitero en lo que he dicho. Qué mejor manera es que, pues eso, que hablen de ti, mal o bien, pero que hablen sobre todo cuando estás empezando. Contra el ABC, contra usted y sobre todo contra Torcuato Lucas de Atenas, que era el firmante. Que consideraban que estaba detrás de esos textos. Que además él dijo que era el firmante. Torcuato Lucas de Atenas es uno de los personajes más brillantes que he conocido en mi vida. Pues él dijo, no, yo doy la cara y todo. Muy bien, de acuerdo. ¿Pero había algún motivo por el cual, digamos, Juan Tomás de Salas o Luis González Seara tuvieran algo contra ABC o contra...? Pues porque las polémicas siempre se veían como que tengo polémica, luego existo. ¿Por qué irritaba tanto esa pequeña revista? Porque era el único órgano crítico que había en ese momento. El País sale mucho más tarde, y claro que en el año 73, en plena dictadura, antes incluso de que Carrero fuera nombrado presidente del gobierno, saliera un semanario muy desenfadado, muy crítico, con un lenguaje que era desconocido entonces en la prensa española, realmente sorprendía y sobre todo producía una gran irritación en quienes marcaban lo que era la pureza del régimen, que era efectivamente el diario Arriba, el periódico Pueblo, y que eran nuestros grandes enemigos.